El tema de hoy, contendiendo ardientemente por la fe. Contendiendo ardientemente por la fe. Es un tema realmente interesante, pero para poder llevarlo a cabo se necesitan ciertas condiciones, particularmente que el creyente pueda estar preparado para poder defender su fe, que el creyente tenga un conocimiento lo suficientemente amplio para poder derribar argumentos, para poder levantar los fundamentos de la fe y poder también al mismo tiempo mostrar el carácter correcto, para poder compartir con otros la confianza, la fe que nos ha sido dada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí el tema entonces, contendiendo ardientemente por la fe, y algunas traducciones o algunas otras versiones le aclaran un poco el sentido a la idea, y algunas lo traducen como luchar con pasión por defender la fe dada por Dios, o defender con valor las creencias cristianas. Argumentar y debatir contra los que se oponen a la sana doctrina, o también como presente en defensa con firmeza de la fe dada por Dios. Así que el tema es contendiendo ardientemente por la fe, y el verso en el cual vamos a fundamentarnos es Judas, capítulo 1, verso 3. Judas, capítulo 1, versículo 3. Donde la palabra de Dios dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Necesitamos establecernos, necesitamos fundamentarnos en base a la palabra de Dios con respecto a esta instrucción, porque aquí el apóstol Judas está diciendo que él está exhortando, quiere motivar, quiere retar a los cristianos a que contiendan y que lo hagan de una manera ardiente, de una manera apasionada, que lo hagan de corazón, que sepan posicionarse para poder defender la fe, para poder anunciar la fe, para poder derribar todos los argumentos de la ciencia, de las desviaciones doctrinales, de la filosofía, de las religiones que existen alrededor de la recién nacida iglesia. Algo que realmente es muy importante entender, porque aunque algunos ocupan la Biblia para discutir y terminan cayendo en contiendas carnales, terminan cayendo simplemente en discusiones que no llevan a ningún lado o que no edifican, por el otro lado, la palabra de Dios nos habla acerca de que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, sino que con mansedumbre tiene que corregir a los que están equivocados. Porque puede hacer que Dios les conceda que se arrepientan, Dios les conceda el entendimiento para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Y en este texto encontramos una instrucción bien particular. La instrucción es contender, y una contienda es una lucha. Una contienda es una batalla, pero ¿quién va a ir a la batalla? ¿Quién va a luchar? ¿Quién va a contender si no tiene la capacidad de hacerlo? Entonces, a partir de ahí encontramos un fundamento importante que para mí en lo particular demanda que exista este fundamento en la vida de todos y cada uno de ustedes. Conocer lo suficiente la Biblia como para poder refutar los argumentos de los incrédulos, como para poder enderezar a aquellos que están confundidos doctrinalmente con desviaciones de las sectas cristianas o las sectas pseudo cristianas como los mormones o los testigos de Jehová y aún los adventistas con sus desviaciones doctrinales. Conocer el fundamento de la palabra lo suficientemente bien como para poder presentar esos argumentos, para poder defender la fe, de poder sustentar bíblicamente cuál es la sana doctrina, que es de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Así que, hermanos, yo quisiera que comenzáramos en esta mañana
considerando que esta es una instrucción así bien particular. Usted es una persona que puede alcanzar a otras personas que nadie más va a poder alcanzar. Usted es una persona que tiene un círculo de amigos, de familia, a los cuales solamente usted puede mostrarles el amor de Cristo, el verdadero evangelio, una vida cambiada. Hay gente que solamente usted puede alcanzar. Hay gente que solamente usted puede ser el canal de bendición para poder cambiar la vida de ellos. Y en ese sentido es importante que nosotros nos plantemos, nos afirmemos, nos preparemos para que Dios pueda usar nuestra vida, para que Dios pueda glorificarse alcanzando a otros. Hemos venido hablando en los últimos días acerca de la sana doctrina, hemos venido hablando acerca de las desviaciones doctrinales, hemos venido estableciéndonos en lo que sería los peligros de desviarse en cuanto a la fe. Y ahora pues podemos agregar este elemento. La mayor parte de creyentes no tienen como la preparación o la capacidad para poder discutir, para poder rebatir los argumentos que se les presentan de parte de los inconversos, de parte de los ateos o aún de los religiosos. Y ahí es donde nosotros tenemos que fundamentarnos. Y por eso es que continuamente estamos yendo a la palabra para poder extraer de ahí los puntos doctrinales, fundamentarnos en los principios de fe y apoyarnos en ellos para poder no solamente desarrollar una vida que pueda ser agradable a Dios, sino alcanzar a otros para que también puedan vivir en libertad, en victoria, en autoridad y encaminados hacia la bendición de Dios para su vida. Así que comenzamos con esto. El contender con la fe era una necesidad en un ambiente de confusión religiosa, donde los filósofos griegos ya habían dejado su huella, su marca, donde el imperio de los griegos, el imperio romano y los imperios anteriores habían leudado, habían influenciado la sociedad donde la iglesia nace, donde se hablaba mucho acerca de la sabiduría, se hablaba incluso acerca de la gente que practicaba la magia. Allí era el ambiente en el cual la iglesia se desarrolla, y por eso el apóstol Judas ve la necesidad de decirle a los creyentes: ustedes tienen que aprender no solamente a defender la fe, sino a contender de manera que derriben argumentos y establezcan la verdad del evangelio, porque solamente existe una verdad. Ahora también era importante que el cristiano pudiera presentar defensa contra los argumentos de los judíos. Recuerden que los judíos se oponían al Señor Jesucristo. Los judíos consideraban que Jesús era un peligro porque vino con una nueva religión. Vino para poder remover los fundamentos que por siglos ellos habían observado. Entonces, para los judíos, Cristo era una persona peligrosa. Jesús de Nazaret era una persona que estaba cambiando las costumbres, la cultura. Estaba cambiando incluso las prácticas religiosas. Entonces a los cristianos se les dice: ustedes tienen que saber contender, explicar con claridad cuáles son los fundamentos de su fe, porque los judíos se van a levantar en contra. Aparte de eso, podríamos encontrar las desviaciones doctrinales, de las cuales ya hemos hablado en las sesiones anteriores. Hablamos acerca de la gnosis, hablamos acerca de los judíos que se convirtieron, pero que pensaban que tenían que circuncidarse. Una serie de corrientes y de movimientos ante los cuales el cristiano tenía que estar bien fundamentado para poder derribar todos esos argumentos y poder compartir, exponer y establecer su fe. Por eso nosotros encontramos ahí en esta escritura de 1 Pedro capítulo 3 verso 15 que nosotros como creyentes tenemos que vivir de esta manera, santificando al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que nosotros tenemos. Ahí solamente yo podría detenerme sin profundizar mucho más en esto. ¿Está usted preparado para poder defender su fe? ¿Está usted realmente lleno de la palabra lo suficiente como para poder echar mano de escrituras que le permitirían tratar de guiar a alguien o corregir a alguien en su caminar, en sus desviaciones, en sus pensamientos que se apartan realmente de la sana doctrina?
¿O usted mejor prefiere no discutir y dice, cada quien con su tema? ¿O usted prefiere mejor respetar y decir, la verdad es que cada quien ahí vea cómo hace? Porque lo que vemos en la palabra de Dios, al menos en esta porción de la Escritura hoy, es que Dios, entendiendo que nos ha levantado como parte de su ejército, quiere que nosotros proclamemos la verdad del Evangelio. Pero no solamente que la anunciemos, sino también que tengamos la capacidad de defender las posiciones doctrinales. Cuando alguien sale con revelaciones, cuando alguien sale con interpretaciones torcidas de la palabra, ¿tiene usted la capacidad? ¿Está usted preparado para poder presentar defensa? Ese es el punto principal que quiero utilizar para poder inquietarlo. Porque si su respuesta es no me siento capacitado y por eso mejor le cierro la puerta a los testigos de Jehová. No me siento capaz, ni siquiera conozco la doctrina de los mormones, ni quisiera estar discutiendo con ellos. No me siento capaz ni de platicar con mi tía que es carismática, ni con mis primos, porque no sé cómo los puedo sacar de ahí. Si su respuesta es no me siento preparado para presentar defensa de la esperanza que tengo, entonces usted tiene que reaccionar hoy. Tiene que llenarse más de la palabra de Dios. Tiene que ocuparse más de escudriñar la palabra. Tiene que tomar una decisión en cuanto a poder llenarse del conocimiento, de la revelación que Dios ha dejado para nosotros. Entonces, mi intención, hermanos, al meditar en esta porción de la palabra, no es solamente tocar los aspectos doctrinales que se encuentran en la carta de Judas, con la cual vamos a continuar el próximo domingo, sino partir de este fundamento, retarlo. Usted no puede seguir viviendo, o más bien no debería seguir viviendo con ese cristianismo pasivo que tiene. De venir a la iglesia, irse a su trabajo, su casa, su familia, pero usted no está anunciando a Cristo, usted no está compartiendo el evangelio, ni mucho menos usted está alumbrando ni derribando los argumentos de tanta gente que está equivocada con pensamientos, con ideas y filosofías que los están llevando hasta la muerte, hacia la condenación eterna sin Cristo, y usted permanecer así como que, bueno, cada quien sálvese como pueda. Sino más bien tomar una actitud de compasión, una actitud de misericordia, así como la de Pablo. Pablo decía que él tenía pesar en su corazón por los que eran los parientes suyos en la carne. Y él decía que él deseaba aún ser anatema con tal de salvar a algunos de ellos. Nos hace falta despertar a esa realidad, hermano. De estar tan seguros de que la salvación es un hecho porque Jesucristo ya pagó por ella, que tengamos esa determinación de poder compartir con otros que sí hay vida eterna, que sí hay un reino que será establecido, que sí hay un rey al cual esperamos. Pero no solamente eso, sino también estar listos para poder rebatir, para poder derribar los argumentos, para poder aclarar pensamientos, sacar de la confusión, sacar de la ignorancia a tanta gente que nos rodea. A veces yo tengo una percepción así espiritual, particularmente cuando ando caminando en algún lugar, dígase el centro o en cualquier parte, y yo miro a un montón de gente en desgracia, en miseria, gente que sale al trabajo para ver si se gana $1 o $2, gente anciana, arruinada, enferma, probablemente sin familia que los respalde, gente en vicios, gente con sus rostros tristes, cargados de problemas. Y nosotros tenemos la respuesta, la solución para esa condición que el ser humano tiene, pero nos la guardamos para nosotros y nos la reservamos porque nos hace falta tener pasión por las almas. Nos hace falta tener pasión por los que están perdidos. Y nos hemos acomodado de una manera respetuosa. Nos hemos acomodado así como quien dice, bueno, la verdad es que hay que respetar, ¿verdad? Cada quien con su religión. Pero el problema es que el diablo no respeta. Y el problema es que la gente necesita conocer la verdad. En algunas ocasiones yo he mencionado hace algunos años cómo era de común o normal que gente se subiera, por ejemplo, a un bus a predicar, pero esa prédica de condenación, esa prédica de señalamiento, esa prédica en contra a veces de la pintura, de los pantalones, de los tacones. Y ese no es el evangelio. El evangelio es Cristo murió por nosotros.
Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El evangelio es que la gracia de Dios ha sido traída por medio de Jesucristo. Entonces necesitamos conocer el verdadero evangelio, vivir el evangelio, pero también compartirlo con otros. Pero no solamente compartirlo, defenderlo ante aquellos que se ponen agresivos o que toman una actitud de querer señalar, de querer menospreciar o de querer desechar la sana doctrina. Así que, hermanos, necesitamos enfocarnos en esto. Ahora, vea, el apóstol Judas tenía una carga. Verso 4. ¿Qué es lo que motivó al apóstol? Y por cierto, le aclaro, este no es el que se ahorcó. Este es otro Judas. Es importante saberlo. Si no, algunos comienzan a pensar, bueno, ¿y cómo es que escribió una carta si este se ahorcó después de que vendió al Señor? Es otro Judas. Así que en el verso 4 leemos lo siguiente. La motivación, la razón por la cual el apóstol quiere que los creyentes despierten, reaccionen y se comprometan a contender ardientemente por la fe, comienza aquí. Algo que es un problema ahora y que fue un problema en el siglo I y que ha sido un problema a lo largo de todos los siglos del desarrollo de la iglesia. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aquí entiéndase esto. Voy a aclarar esta porción de la palabra, que no es el punto particular, porque este verso como que nos hablara de predestinación. Pero más bien este texto debería entenderse como de los cuales la Escritura ya nos había anunciado que habrían de manifestarse y van a ser condenados. Entonces Judas dice, siglo I, que ya penetraron encubiertamente algunos hombres. Y luego los describe. Dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa frase sí me interesa. Los impíos que se han introducido en la iglesia convierten en libertinaje la gracia de Dios. Muchos impíos con el título de pastor predican un evangelio sin cruz, predican un evangelio sin arrepentimiento, predican un evangelio sin conversión, predican un evangelio donde Dios les ama, Dios quiere prosperarlo, Dios quiere bendecirlo y Dios está orgulloso de que sean parte o que sean miembros de un movimiento religioso, dígase una iglesia. Judas se enfrenta, al igual que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, en ese ambiente de desarrollo de la iglesia con personas que están causando daño. Y hasta este punto yo quisiera saber, ¿ya está usted consciente de que hay hombres impíos que se han metido en la iglesia? No en esta iglesia, sino en términos generales, en la iglesia para afectarla. Predicando no la sana doctrina, sino predicando la gracia de una manera equivocada hasta el punto que la han convertido en libertinaje. Un libertinaje que permite vivir como sea. Un libertinaje que permite imitar al mundo, ser como el mundo, vestirse como el mundo, hablar como el mundo, tener todas las prácticas que se realizan en el mundo y considerar de que como no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia, Dios permite todo eso, Dios acepta todo porque Dios es amor. Y entonces no se predica el caminar en el temor de Dios. No se predica la santidad como un fruto de la fe o la santificación como un estilo de vida, sino que se predica que el hombre es el centro del interés divino y que Dios quiere levantarlo y Dios quiere prosperarlo, Dios quiere bendecirlo y que Dios está orgulloso de aquellos que simplemente han tomado la decisión de seguirle, aunque ese seguirle sea superficial. Así que el apóstol Judas dice que esos hombres impíos han convertido en libertinaje la gracia de Dios y llegan hasta el punto de negar a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La verdad, hermanos, es que existe un gran problema actualmente dentro de la iglesia hablando acerca de libertinaje. La iglesia moderna tiene este gran problema. La iglesia parece que está compitiendo con el mundo y se hizo cada vez más normal en todas las iglesias tener un espectáculo de todo tipo,
tener entretenimiento, tener las luces, tener el humo, tener gente al frente como artistas para poder entretener a la gente. Pero no solamente eso, sino que correr con las modas, correr con las prácticas y aún aquellas cosas como las desviaciones o la diversidad de género que ha penetrado tanto aún dentro de lo que se conocería como el liderazgo o los líderes de la iglesia. Hay tanto libertinaje en la iglesia y nosotros tenemos que estar ubicados en esto. Mientras en un extremo tenemos el legalismo, tenemos los mandamientos de hombres, tenemos prohibiciones y toda clase de cargas puestas sobre las personas que no tienen nada que ver con el evangelio. Por el otro lado tenemos el libertinaje, donde lo único que importa es repetir una oración, confesar que Jesús es el único, suficiente y personal Salvador, y de ahí lo demás no importa porque Dios te ama tal como eres, Dios no quiere que cambies de religión, solamente confiesa a Jesús como tu Señor y sigue la vida sabiendo que eres salvo porque has hecho una oración. Tenemos dos extremos. Pero el libertinaje es sumamente peligroso porque hace a la gente pensar que están en el camino recto, aunque su fin es muerte. Tienen la idea de que han descubierto la gracia de Dios, han descubierto el amor de Dios, el favor de Dios, pero están viviendo en un libertinaje en todo tipo, donde no se cumple la predicación del Señor Jesucristo que dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Eso fue la predicación de Jesús. Pero eso no se predica en las iglesias donde el énfasis son las finanzas, el éxito, la prosperidad y la felicidad del ser humano. No se predica lo que Jesús predicó. No se enseña a la gente a negarse a sí mismo. No se enseña a la gente a cargar la cruz. No se enseña a la gente a tener una vida de servicio, una vida de temor de Dios. No, se enseña que la gente puede divertirse, que la gente puede gozarse de una manera incorrecta, es decir, participando al igual que el mundo de los deleites que ya no son del agrado de Dios. Y en ese sentido entonces encontramos que existen muchísimos creyentes, no solamente jóvenes, existen muchos viejos haciendo cosas que no convienen. Gente que vive en pecado porque no ha descubierto el poder que hay en el Espíritu Santo para ser libre del pecado. Gente que no ha descubierto el poder de la resurrección y que viven en ataduras y son miembros de la iglesia. Son miembros de las iglesias, asisten a las iglesias, pero realmente no tienen un corazón sincero, como ya vimos que es una de las demandas para permanecer en la voluntad de Dios y en la sana doctrina. Reconocen su debilidad, pero no han descubierto el poder que hay por medio del Espíritu Santo en sus vidas. Y entonces se vive haciendo cosas que no conviene en una diversidad muy amplia. Y en esas iglesias o por causa de esos ministros o líderes, la gracia de Dios se ha usado como un pretexto para que la gente viva mundanamente. En este sentido es importante pensar, hermanos, si el apóstol Judas nos dice que contendamos ardientemente por la fe, ¿cómo nosotros vamos a contender ardientemente por la fe si estamos viviendo mundanamente? ¿Cómo podemos alinear a otros, guiar a otros en el camino de la vida? ¿Cómo podemos ser un canal de bendición para otros si nosotros mismos estamos mal, si somos esclavos del pecado? ¿Cómo podemos libertar a otros si nosotros mismos somos esclavos? ¿Cómo podemos sanar a otros si nosotros andamos cargando nuestras heridas? ¿Cómo podemos fortalecer o levantar las manos de otros si nosotros estamos caminando en debilidad? Primeramente, el evangelio es para vivirlo. Amén. Y seguidamente es para compartirlo. Y finalmente hay que defenderlo, contendiendo por nuestra fe. Esta es mi fe. Estos son los fundamentos de la palabra. Estos son mis argumentos. Y son argumentos que, teniendo el respaldo del Espíritu Santo, pueden derribar cualquier argumento de cualquier otra religión, porque las religiones han sido inventadas por los hombres con la ayuda del diablo en algunos casos. Pero el evangelio fue traído por el Señor Jesucristo. Y Él es la verdad. Y cuando usted se llena de la verdad, usted se afirma, usted se establece y nadie lo puede mover de ahí. Y usted puede atravesar las peores etapas o situaciones en su vida, pero usted va a estar confiado que si Dios es por usted, ¿quién va a levantarse en contra suya?
Pase lo que pase, usted va a recordar la palabra y va a hacer declaraciones como: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y usted va a seguir confiado, va a seguir firme. Pero sí, hermano, yo quiero poner especial énfasis en ese detalle. Para poder contender ardientemente por la fe, usted tiene que estar lleno de la palabra. Y si usted reconoce esta mañana que no está lo suficientemente lleno de la palabra, tome una decisión ahora. Quizás esa decisión podría ser: bueno, voy a comenzar un devocional hoy. Quizás esa decisión podría ser: bueno, hoy comienzo a leer la Biblia en un año. Quizás esa decisión podría ser: hoy voy a comenzar a escuchar la audiobiblia y a tomar notas, no a ponerla para dormirse, ni a ponerla y anda por otro lado y ahí está sonando la Biblia. No, prestando atención. Quizá la intención o la determinación sea: hoy, a partir de ahora, mientras maneje, voy a andar escuchando la palabra de Dios en el carro. ¿Hay alguien aquí? Pero hay determinaciones que tienen que ser tomadas y tienen que ver particularmente con llenarse del conocimiento de la palabra, porque el conocimiento de la palabra de Dios es el fundamento para que usted viva una vida de victoria, una vida de bendición, una vida de libertad, una vida de gozo, de paz. El diablo ha engañado a la gente y le hace creer que cuando caen en una religión, y eso es lo que sucede fuera del evangelio, la gente va a perder la libertad. Pero en Cristo encontramos la verdadera libertad. En Cristo encontramos la paz que el mundo no puede darnos. En Cristo encontramos el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero mientras esas cosas no sean realidades en nosotros, ¿cómo las vamos a compartir? ¿Cómo usted le va a hablar a otra gente del gozo si usted no lo tiene? ¿Cómo le va a hablar a usted a otra persona de la paz con la que usted duerme si usted no duerme tranquilo? ¿Cómo usted le va a hablar a otro del poder para vencer el pecado si usted está atado al pecado? Pero cuando usted descubre el poder del Espíritu Santo, cuando usted experimenta la paz de Dios, cuando sabe lo que es ser perdonado, ser justificado, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Cuando usted experimenta esas realidades, usted puede compartirlas. Y usted puede sustentarlas bíblicamente. Y usted puede guiar a la gente hacia esa realidad. Cuando usted ha experimentado milagros de sanidad, usted va a proclamar: Dios sana. Hay un Dios en los cielos que hace milagros. Hay un Dios en los cielos que no ha cambiado. Pero cuando usted no ha experimentado, cuando usted no sabe, usted no puede posicionarse. Y hay que entender algo: la experiencia viene después de la creencia. Pablo tuvo grandes experiencias con Dios. Fue llevado al tercer cielo. Pero Pablo tuvo una vida entregada. Los profetas tuvieron grandes experiencias. Por citar a Daniel, Daniel se metió en oración, se metió en ayuno y un ángel le fue enviado con revelaciones. La gente a veces quiere al revés, quieren oír la voz de Dios, quieren tener grandes experiencias para creer. Y es al revés. Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Primero es el creer y luego las experiencias de la realidad de lo que Dios ha dicho. Pero antes de creer viene el oír la palabra. Y es en lo que la mayor parte de cristianos fallan, la mayor parte, porque no hay un amor por la palabra. Entonces Judas ve la necesidad, reconoce el ambiente de peligro. Hay gente que se ha metido, están trastornando la fe de algunos, como también Pablo lo dice, están afectando la vida de la gente, están predicando herejías, están predicando cosas torcidas. Y Judas le dice: mire, ustedes tienen que aprender a contender ardientemente por la fe. Tienen que saber defender sanamente, correctamente, qué es lo que creen, por qué lo creen, cuáles son las bases, cuáles son los fundamentos para lo que ustedes creen. Entonces, Judas señala que el problema es que se han metido personas impías, pero también se enfoca en el verso 5, que viene un juicio, como ya lo vimos en la sesión anterior. Casualmente, hermanos, las doctrinas bíblicas se sustentan con una diversidad de escrituras que a veces se parecen porque están alineadas en la misma dirección. Judas capítulo 1 verso 5 dice así: mas yo quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, preste atención, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
O sea, Dios los sacó de Egipto. Hubieron milagros. Humilló al faraón, destruyó su ejército. Los sacó con poder, los sacó con una mano poderosa, dice la palabra. Y luego, ¿qué pasó? Destruyó. ¿A quiénes? A los que no creyeron. En el camino comenzaron a murmurar. Cuando no había agua, cuando no había carne, comenzaron a murmurar, fueron desobedientes, no le creyeron a Dios, probaron o tentaron a Dios con su murmuración. Y esa es la realidad con muchas personas también ahora, hablando de la iglesia. Y es importante, y por eso de nuevo usando la misma práctica de poner énfasis en algunas frases, ahí en rojo, habiendo salvado al pueblo que había sacado de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dios nunca tuvo la intención de sacar al pueblo para destruirlo en el desierto, como ellos lo confesaron. Ellos se rebelaron contra Moisés. Ellos no creyeron en el líder que Dios había levantado. Ellos no le creyeron a Dios que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Ellos comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse y desearon regresar a Egipto. Esa es la realidad en la vida de muchos creyentes. Creen en el Señor, comienzan a caminar, pero están deseando vivir en el mundo. Y entonces llega este fenómeno. Están en la iglesia, pero todavía siguen siendo parte del mundo porque son esclavos de las corrupciones. Son esclavos de la inmoralidad, son esclavos del pecado, son esclavos de su carnalidad, porque no han decidido vivir bajo el señorío de Cristo. Sus amistades están influenciándolos para el mal, en lugar de ser ellos quienes están influenciando sus amistades. Ellos sí corren con sus amistades a donde las amistades los invitan, pero ellos no han traído sus amistades a la iglesia. Valga ahí el paréntesis del anuncio. Hay una influencia tremenda de Egipto en el corazón del hombre que causa que al final el ser humano camine en incredulidad. Dios entonces sacó al pueblo, pero luego destruyó a los que no creyeron. Y Judas está usando esto como un argumento para decir, miren, han entrado hombres impíos que están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, pero yo solamente quiero recordarles que el Señor en la antigüedad ya castigó a los que eran parte de su pueblo por causa de incredulidad. Y en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Se cree que hubieron dos movimientos angelicales. El primero fue causado por el diablo, el cual arrastró a una gran cantidad de ángeles en una rebelión para salirse de debajo del dominio de Dios, bajo el engaño diabólico con su sabiduría. Y estos son los demonios que operan en el mundo, que atormentan, que esclavizan a los seres humanos y que se encargan de traer tanta destrucción y tanta muerte y dolor. Pero este verso no está hablando de este grupo de demonios, no está hablando de este grupo de ángeles, sino que está hablando, según los conocedores de la Biblia, de que después de que el diablo se rebeló y arrastró detrás de sí a una gran cantidad de ángeles, hubieron otros ángeles, porque Dios ha creado a los seres con libre albedrío, hubieron otro grupo de ángeles que no mantuvieron la posición que Dios les había dado, sino que abandonaron su propia morada, el lugar de habitación que Dios les había asignado, no guardaron su dignidad, no guardaron o no retuvieron la posición dada por Dios, y a estos en particular, que se cree que sucedió después de la rebelión del diablo, a estos lo que Dios hizo fue meterlos en prisiones. Y por eso en Apocalipsis se nos habla de que hay un ángel que va a sacar demonios del abismo, porque hay ángeles caídos que están encarcelados, pero hay otros ángeles caídos que están operando en los aires, que son los que esclavizan a las personas, son los que causan la posesión demoníaca. Entonces son dos grupos diferentes. Pero el punto aquí es que Judas está siguiendo una lógica para poder enseñarle al creyente la necesidad de contender por la fe. Y le dice, han convertido estos hombres impíos en libertinaje la gracia de Dios, pero les va a caer un juicio, la destrucción viene sobre ellos, porque Dios ya castigó a su pueblo por incrédulo. Y Dios ya castigó a los ángeles por no haber retenido, por no haber guardado su dignidad y por no haber permanecido en la morada que les había sido asignada. Y aparte de eso le dice,
Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas está ocupando 3 ejemplos. Judas está hablando acerca del pueblo sacado de Egipto. Judas está hablando acerca de los ángeles que no guardaron su dignidad. Y Judas está hablando acerca de Sodoma y Gomorra. Y dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la fornicación y los vicios contra naturaleza. Ahora entonces encontramos que Judas está advirtiéndole a la iglesia que debido a la confusión religiosa, debido a la confusión espiritual que hay, ellos tienen que estar preparados para contender ardientemente por la fe. Porque si no están preparados para contender por la fe, alguien los va a sacudir y los va a hacer retroceder. Ese es el peligro que hay, hermano. Cuando usted no se afirma, cuando usted no se establece en Cristo, en la doctrina, lo que va a suceder es alguien va a venir a sacudirle sus fundamentos no muy firmes, no muy estables, y usted va a comenzar a moverse. Va a comenzar a ser llevado por todo viento de doctrina. Y eso particularmente se da cuando el creyente no toma la determinación de congregarse. Porque no hay estabilidad, no hay firmeza, no hay crecimiento espiritual. Y por eso la palabra nos amonesta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque hay un peligro en esa condición, un peligro espiritual, un peligro de la eternidad en esa actitud tan simple de congregarse o de dejar de congregarse. Ahora entonces, Judas está hablando de la necesidad de estar preparado para contender. Judas está advirtiendo del peligro que hay por los hombres que han convertido en libertinaje la gracia. Pero Judas ahora está enfocado en esto. Quiere poner sobre la iglesia una carga bajo una advertencia. Así como esos hombres que han convertido en libertinaje la gracia de Dios y van a arrastrar y van a trastornar a muchos y van a acarrear juicio sobre ellos, también van a acarrear juicio y condenación sobre aquellos que sean movidos por estar viviendo en libertinaje. Porque han confundido la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios en licencia para pecar. Y hasta dicen cosas como esta: Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que somos carne. Pero Él conoce mi corazón. Y la gente se esconde. La gente trata de mantener una vida de apariencias en lugar de rendirse delante del Señor y depender de Él para tener una vida cambiada completamente. Ahora, este texto que estoy leyendo en Judas tiene un texto paralelo en 2 de Pedro 2:4 que lo utilicé en la sesión anterior. Son textos muy parecidos, porque tanto el apóstol Pedro como Pablo y en este caso Judas se alinean con esa enseñanza, con esa doctrina que hasta cierto punto conecta con la idea equivocada de salvo siempre salvo, y nos hace ver que esa es una doctrina errónea. Porque si Dios destruyó a los que no creyeron después de haberlos sacado de Egipto, si el Señor no se agrada de los que se retroceden, y si la palabra de Dios dice que a algunos mejor les hubiera sido no haber conocido el camino, que habiéndolo conocido apartarse, la doctrina bíblica entonces establece que estamos en peligro de caer si no cuidamos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Y ahí es donde entra, hermano, la importancia de alcanzar la salvación, de perseverar en la fe, en el temor de Dios, en la obediencia a la palabra, luchando. Si nos caemos, nos levantamos, pero con toda sinceridad, dependiendo de Dios, buscando el favor de Dios, llenándonos de la palabra, caminando en obediencia, esperando el cumplimiento de las promesas, porque ese es el estilo de vida al cual hemos sido llamados, que nos permite ver la mano de Dios sobre nosotros, que nos permite ver las bendiciones, que nos permite experimentar que la palabra de Dios es verdad y que lo que Él ha prometido se cumple, tiene cumplimiento. Y eso nos motiva a seguir firmes, a seguir adelante. Pero Pedro entonces escribió en la segunda carta, capítulo 2, verso 4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Y dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Mire quién guardó: al que pregonaba la justicia, junto con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, puntos suspensivos. ¿Qué le puede suceder a aquellos que menosprecian la sangre de Cristo? ¿Qué les puede suceder a aquellos que conociendo el camino se apartan? Y en ese sentido, hermanos, son miles de personas que habiendo conocido el evangelio llega a un punto donde se volvieron atrás, porque no cuidaron la salvación, porque no se ocuparon de estar firmes, porque no fueron sinceros en su entrega, porque no fueron diligentes en escudriñar la palabra. Para mí, el escudriñar la palabra, al igual que David lo dice en el Salmo 119, es encontrar tesoros. David dice de que él se deleita en la palabra como quien encuentra despojos, quien está encontrando riquezas, tesoros que han sido dejados ahí disponibles. Y cuando usted lee la palabra, la entiende y la aplica en su vida, usted puede ver la bendición de Dios manifestándose de una manera tan clara que usted llega a un punto, como predicó el pastor Joey, creo que la última vez, un punto donde usted ya no se mueve, porque usted sabe que Jesucristo ha resucitado. Él está vivo, Él es real y su palabra es verdad. Y usted ya no se mueve. Pero si usted puede concluir que ahorita mismo está viviendo un estilo de vida donde todavía se mueve, todavía a veces como que le entran unos desánimos, una tibieza, una indiferencia, y que ha comenzado con el asunto de que ya ni ganas de orar le dan, y le da igual congregarse o no congregarse, o como ha pasado con algunos que no han aparecido durante todo este tiempo. Eso es peligroso, muy peligroso, porque se está perdiendo de la dieta espiritual, del alimento espiritual, de la administración por el Espíritu Santo. Y estos hombres ponen estas advertencias, ponen estos ejemplos como una alarma para hacerle pensar a la iglesia del peligro que hay. Ahora, volviendo a Judas, capítulo 1, desde el verso 5 hasta el 7, hay algunos detalles importantes que quiero mencionar. Número 1, el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue por los pecados sexuales, de fornicación y vicios contra naturaleza. Entiéndase, toda clase de perversión. Hermanos, lo que estamos viviendo ahora no es nuevo. Y aunque existen por ahí los defensores, ¿verdad?, de la identidad de género y de la diversidad sexual diciendo cosas como esta, es que Dios no castigó a Sodoma y Gomorra por pecados sexuales, los castigó porque no fueron hospitalarios. Y salen con cada locura, con cada interpretación privada de la Biblia. Claramente el apóstol aquí está mencionando que Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra por causa de la fornicación, en el verso 7. Por causa de los vicios contra naturaleza. Y de eso el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos. Que los hombres se encendieron en lascivia unos con otros. Y las mujeres también. La depravación sexual, la corrupción, la inmoralidad, que desgraciadamente se ha metido dentro de la falsamente llamada iglesia. Porque la verdadera iglesia no tiene esa clase de miembros. La iglesia son los santificados. La iglesia son los que han sido justificados. La iglesia son los que han sido comprados con la sangre de Cristo. La iglesia son los que invocan el nombre del Señor, pero caminan en el temor porque Él es el Señor. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier organización, no es cualquier grupo de personas que reunidas bajo un título, bajo un nombre, bajo una identificación, proclaman ser parte del cuerpo de Cristo. Porque el Señor conoce a los suyos. Aquí cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera puede decir que es hijo de Dios. Yo lo he citado varias veces. De la cárcel sale la gente con la Biblia debajo del brazo. Soy un hijo de Dios, encontré a Cristo. Pero solamente Dios sabe si ese encuentro fue verdadero. La Biblia nos advierte de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos, de los falsos hermanos. Y por eso nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Porque como está escrito, el trigo y la cizaña crecen juntos hasta que llegue el tiempo de la siega. Y ahí se va a saber quién es trigo
¿Y quién era cizaña? Pero mientras tanto, la vida continuará y parecerá seguir siendo igual. Así que detalles importantes en esos dos versos, hermano. El juicio sobre Sodoma y Gomorra fue por pecados sexuales. Ahí no hay otra cosa que inventar. No hay nada que meterle ahí. Segundo, los ángeles abandonaron su posición y entonces fueron encarcelados. No fue porque se rebelaron y se organizaron en los principados, potestades y gobernadores que son parte del ejército del enemigo para oponerse a Dios. No, por abandonar su posición. Y tercero, el pueblo de Israel que fue liberado de Egipto fue destruido en el desierto por incredulidad. Ahora, yo quiero que vea esto. La gravedad de los tres ejemplos. No aparece la parte de abajo. El pueblo de Israel liberado fue destruido en el desierto por incredulidad. La incredulidad es el pecado más bajo, pero luego abandonar la posición, la dignidad que Dios les dio, ya es un pecado un poco más grave. Pero luego el de las perversiones sexuales, ese sí es un pecado muy grande. Pero en todos los casos hubo un juicio de Dios. En todos los casos hubo una destrucción o una manifestación del juicio de Dios sobre los ángeles o sobre las personas. Vamos al verso 8. No obstante, de la misma manera, estos soñadores, sigue hablando acerca de esos hombres impíos que han convertido en libertinaje la gracia de Dios. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. La versión Dios habla hoy lo traduce de esta manera. A pesar de ello, es decir, a pesar de que saben que Dios castigó al pueblo que sacó de Egipto, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por los pecados sexuales y que los ángeles que abandonaron su morada también fueron metidos en prisiones esperando el tiempo del juicio, a pesar de que saben todo eso, estos hombres siguen viviendo como que están soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. Apliquémoslo a nosotros como iglesia y a alguno en particular que pueda estar escuchando este mensaje. Esto sería igual a una persona que está unida a una iglesia, pertenece a una iglesia, pero en realidad está viviendo como atontado, como adormecido, como engañado. Está contaminando su cuerpo. Y no necesariamente a través del acto sexual, porque la palabra de Dios, Jesús dijo de que el ver a una mujer para codiciarla ya era adulterio. No se necesita llegar al acto sexual para pecar. Hay una contaminación. ¿Cuántos hombres están adictos a la pornografía? ¿Cuántos hombres viven con una adicción que no pueden ser libres porque no han descubierto el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen una doble vida y están haciendo cosas a escondidas porque no han encontrado la forma de ser libres, porque no conocen el poder del Evangelio? Entonces tienen un conocimiento de que hay juicio de parte de Dios por causa del pecado, por causa de las consecuencias, por causa de las acciones en el pasado, tanto del pueblo como de los ángeles o como de la gente en el tiempo de Noé o en Sodoma y Gomorra. Pero a pesar de que saben que el juicio de Dios viene, la gente todavía puede vivir engañada, siendo parte de una iglesia y viviendo con aparentemente bajo un señorío, pero en realidad viviendo a su manera, porque no son libres, porque no han descubierto la libertad que hay en Cristo. Y entonces se llega al punto donde, en el caso de estos hombres impíos, que es ya un ejemplo de alguien que ha alcanzado una posición o una condición de depravación o de rebeldía muy elevada, se llega a rechazar al Señor o la autoridad del Señor y en algunos casos a insultar, dice, a los poderes superiores, en el sentido de que aquí ya estamos hablando de gente perversa, gente malvada, gente que maldice la iglesia, maldice a Dios, maldice el Evangelio, y aunque han oído y saben que los juicios de Dios han sido efectuados o han sido ejecutados, pero no tienen temor de Dios. Pero todo eso comienza gradualmente. Verso 10. Judas dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Pero esto, dice el apóstol Judas, hablando acerca de esa gente que él conocía, que en su tiempo eran impíos, que estaban convirtiendo en libertinaje la gracia, que estaban predicando herejías, que estaban viviendo desordenadamente, que estaban pecando sexualmente y que estaban confundiendo a la gente sencilla. Esto dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mira el ejemplo que quiere ocupar Judas. Judas se quiere enfocar en el hecho de que en esa historia de que el arcángel Miguel tuvo una lucha por el cuerpo de Moisés, y es un texto bastante difícil de interpretar porque para qué el diablo quería el cuerpo de Moisés. Algunos dicen que quería ocuparlo para poder traerlo de nuevo donde el pueblo, para poder dar guianza incorrecta, pero suena bastante absurdo. Otros dicen que estaba reclamando el cuerpo porque como Moisés era un asesino, recuerden que mató a un egipcio, entonces el diablo quería tomar el cuerpo de Moisés. Pero la verdad es que es un texto bastante difícil de interpretar la lucha. Pero lo que nos interesa es el hecho de que el arcángel conocía la realidad espiritual. El arcángel conocía la realidad del mundo natural y del mundo espiritual. En nuestro caso, nosotros conocemos la realidad del mundo natural nada más. No hemos oído a Dios, no hemos visto a Dios, no hemos visto los ángeles, no hemos visto el cielo, sino que sin ver hemos creído, sin haber visto al Señor, le amamos. Amén. Pero el arcángel, él conocía la realidad espiritual, hermano. El arcángel conocía la estructura de autoridad divina. Es decir, el arcángel sabía que hay gobernadores, principados, potestades. El arcángel sabía que habían querubines, serafines, ángeles. El arcángel sabía la realidad de todo esto. Y conociendo la realidad del mundo espiritual y conociendo la realidad del mundo natural, el arcángel no maldijo al diablo. O sea, el ejemplo es ese, que el arcángel no se levantó en una actitud de soberbia para maldecir al diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Esto nos pone como ejemplo de humildad o de entendimiento espiritual al ángel, en contraposición de estos hombres soñadores que maldicen, que blasfeman, o entiéndase, de esos comentarios que usted encuentra ahí en Facebook o en YouTube de gente atea que maldice a Dios. Soñadores, engañados, no saben ni lo que hablan, no conocen la realidad del mundo espiritual, no saben la realidad del cielo y del infierno y se atreven a maldecir, se atreven a hablar de lo que no conocen. Entonces aquí podemos tomar eso como un ejemplo en cuanto a la actitud del ángel, y por el otro lado necesitamos aclarar el hecho de que esta frase se ha usado por muchos pastores muy mal. Esa frase, que el Señor reprenda al diablo. Hay predicadores que están en la exposición de la palabra, hermano, y de repente leen, ¿verdad?, el texto, y entonces Satanás dijo que el Señor lo reprenda. Le insertan ahí, que el Señor lo reprenda, y siguen adelante predicando. O cuando mencionan en alguna situación al diablo, siempre sale de su boca que el Señor reprenda al diablo. Y se ha ocupado eso como una doctrina incorrecta. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios a nosotros nos ha dado autoridad de resistir al diablo, de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Usted no se para delante de un endemoniado y le dice que el Señor te reprenda. No, usted le dice en el nombre de Jesús, deja ese cuerpo ahora. Usted lo reprende, usted lo echa fuera. Bueno, al menos así debería de ser. Usted debería de echar fuera a los demonios. No invitar a los demonios a su casa, no invitar a los demonios a su vida. Usted debería de resistir al diablo. Usted debería de echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces esto simplemente viene a ser parte de establecernos doctrinalmente, entender el contexto, entender el pasaje. El arcángel y el diablo estaban disputando por el cuerpo de Moisés, no sé por qué razones, pero el arcángel en su sabiduría, en su posición y su conocimiento espiritual no maldijo al diablo, pero estos soñadores sí maldicen y hablan de lo que no conocen. Y por el otro lado, él se limitó a establecer que Dios trate contigo, que el juicio venga de parte de Dios, pero es en el ámbito espiritual únicamente, porque ya en el plano
natural, espiritual. A nosotros el Señor nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero eso es para la verdadera iglesia, hermano. Eso no es para cualquiera que se la lleve de campeón, como los 7 hijos de Seba, que terminaron corriendo, salieron desnudos, porque el demonio pudo más que ellos. Y este es el punto. Cuando usted está lleno de la palabra, cuando usted sabe quién es usted, cuando usted sabe cuáles son sus recursos, cuando usted sabe cuáles son las promesas de Dios, usted se para como un gigante, aunque usted sea don nadie en lo natural. Porque esa es la realidad. Dios ha cambiado la vida de la gente. Él es quien levanta, Él es quien da honra, Él es quien prospera, Él es quien bendice, Él es quien da vida, no por nuestros méritos, sino por la fe en aquel que ha hecho todo disponible para nosotros. Entonces Judas, y voy a ir terminando porque vamos a continuar con esto en la próxima sesión, Judas se enfoca en estos soñadores, en estos ignorantes que blasfeman. No conocen el poder angelical o el demoníaco, no saben nada del mundo espiritual, pero se atreven a maldecir, se atreven a hablar mal de Dios, se atreven a hablar mal del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y aquí cabe la aclaración. Entiéndase también que no se trata de esas falsas experiencias del Espíritu Santo, que las filman, las proyectan en las redes, tienen miles y miles de vistas y dicen: bombazo, el Espíritu Santo cayó. Y ahí no hay nada de Espíritu Santo, hay un montón de gente atarantada, hermano. Gente con los ojos cerrados como zombies, dando brinquitos como que están enfermos, y a eso le llaman el Espíritu Santo, a andar moviéndose, bailando, danzando, saltando, descontrolado, y dicen que es el Espíritu Santo. Y entonces a cualquiera que les escribe: óigame, eso no es el Espíritu Santo, eso es un espíritu de error. No se atreva a blasfemar del Espíritu Santo. Por eso que usted tiene que estar bien fundamentado en la palabra, hermano. ¿Es o no es? Usted tiene que tener discernimiento, y el discernimiento lo va a obtener a través de ejercitar sus sentidos, a través del conocimiento de la palabra, a través de llenarse de la palabra de Dios. Y por eso yo quiero sacudirle el palo en que usted está subido ahora. Probablemente usted no está firme en la fe, no conoce las promesas, no conoce lo suficiente la palabra como para ir a contender. Entonces regresémonos un poquito, no vaya a contender todavía, afírmese en la palabra para que no pierda su salvación, para que no se retroceda, para que no caiga, para que permanezca firme, para que no sea engañado por cualquier soñador, por cualquier burlador, por cualquier libertino, por cualquier falso maestro, sino fundamentarse en la palabra. Esta gente ignorante, dice el Judas, no tienen idea de la majestad de Dios, de lo terrible de su presencia, y se atreven a maldecirlo. Yo a veces pienso de esta manera: cuando los hermanos no vienen a la iglesia, y los tengo marcados ahí hasta el punto de que dentro de la renovación de la membresía necesito saber si van a ser miembros o no, yo a veces en esa plática muy personal me he atrevido a decirle así directamente: pero hermano, y cuando usted esté en la presencia de Dios, suponiendo que va a llegar, ¿verdad?, para que Pedro le abra el portón y entre, cuando usted entre en la presencia de Dios, ¿y qué argumento le va a dar al Señor de por qué usted no sirvió? ¿Por qué usted no se congregó? ¿Por qué usted no se consagró? Y ni siquiera iba a la iglesia. Y el punto siempre es, el factor común casi siempre es el trabajo, de los hombres en particular, y algunas mujeres también. Es que el trabajo del domingo. Ok, su trabajo es más importante que venir a adorar al que le da el aliento, al que le da la vida. Sí, porque solo el domingo vendo, pues Dios es poderoso para hacer lo que venda en los demás días, si usted buscara primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ojalá que algunos lo estén oyendo y lo entiendan para que se arrepientan. Entonces yo le digo, ¿qué defensa, qué argumento le va usted a poner a Dios de su infidelidad, de su falta de consagración? Porque a mí, hermano, a mí no se me ocurre ninguna. Y ahora yo pienso en un caso mucho peor, y esa criatura débil, impío, ese ateo, cuando esté delante de Dios, hermano. Como dijo el Señor Jesucristo, que iba a haber un tiempo donde iba a ser el crujir de dientes. Yo me pregunto,
¿qué va a hacer ese impío, ese perverso, ese maldiciente que se atrevió a maldecir, que se atrevió a blasfemar de Dios? ¿Y qué va a decir en la presencia de Dios, hermano? Solo me imagino yo que tiene que ser algo terrible, indescriptible. Si no encuentro yo palabras para imaginarme al hermano delante de Dios dándole argumentos que por qué no se congregaba y por qué no sirvió en la iglesia y por qué tanta desobediencia, habiendo oído tanta palabra, tanta enseñanza, tanta instrucción, tanta exhortación, menos me imagino cómo será la del impío delante del Dios de los cielos, que fuego consumidor, hermano. Si la palabra dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, terminando con estos soñadores y estos ignorantes, Judas dice, estos hablan de las cosas que no conocen, se atreven a maldecir, se atreven a blasfemar, y en las cosas naturales, en las cosas que se corrompen, en las cosas que sí conocen, se corrompen como animales irracionales. Y ahí termino donde voy a comenzar el próximo domingo. Judas 1:11. Ay de ellos. Ay de ellos. Váyase con ese pensamiento, hermano. Ay de ellos. Judas ha expuesto el peligro de haber convertido la gracia de Dios en libertinaje. Judas se ha extendido hacia el hecho de que es necesario contender ardientemente por la fe. Judas ocupa como base los juicios de Dios en la antigüedad. Judas advierte de ese peligro de ser engañado con esa corriente de enseñanza que ha pervertido el verdadero evangelio y que va a afectar la vida de muchos creyentes. Y ojalá que algunos aquí tomen hoy la decisión de enderezar su vida, de volverse al Señor, de recordar de dónde han caído y hacer las primeras obras. Porque el diablo va a tratar de apartarlo, de atraerlo, de distraerlo, de desmotivarlo, de desanimarlo con un solo propósito: que usted no alcance a recibir la corona de la vida, que usted no alcance la vida eterna. Y entonces Judas, en esta parte donde yo termino, él dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. A partir de este verso, yo retomo el próximo domingo para que aprendamos un poco más, pero entonces establezcamos en nuestra mente esta idea: el juicio de Dios viene, hermano. Y la amonestación para cada creyente es: el que está firme, mire que no caiga.